Mi novia me dijo, deja de tratar de arreglarme, así soy yo. Le respondí, lo acepto. Entonces dejé de pagar las cosas que apoyaban sus defectos, como sus cuentas del bar y los Ubers de madrugada. De repente, quiso cambiar. Tengo 30 años, y había estado saliendo con Reese, de 27, durante un año y medio. Era divertida, espontánea, el alma de la fiesta. Eso fue lo que me atrajo inicialmente, pero después de mudarnos juntos hace 6 meses, la diversión comenzó a sentirse costosa. Una semana típica con Reese significaba salir los martes, jueves, viernes, sábados, y a veces el brunch dominical que se convertía en una sesión de bebida de todo el día. Se gastaba entre $300 y $400 solo en tragos y Ubers. Adivinen, ¿quién lo pagaba? Porque ella estaba entre oportunidades laborales. El mes pasado traté de hablar con ella sobre la posibilidad de reducir los gastos. Amor, tal vez podríamos quedarnos en casa algunas noches, cocinar, ver películas. ¿Por qué estás tratando de cambiarme? Así soy yo. No estoy tratando de cambiarte. Solo estoy pensando en nuestro presupuesto. Soy una persona sociable. Milo, necesito estar rodeada de gente. Esa es mi fuente de energía. Lo entiendo. Pero las cuentas del bar se están volviendo. Dios mío, para. ¿Sabías quién era cuando me conociste? Literalmente estaba bailando sobre una barra. Deja de tratar de convertirme en una aburrida hogareña. Eso no es lo que estoy haciendo. Sí, lo estás haciendo. ¿Quieres arreglarme? ¿Convertirme en tu perfecta noviecita que se queda en casa, tejiendo o lo que sea? Nunca mencioné el tejido. ¿Sabes lo que quiero decir? No voy a cambiar. Así soy yo. Acéptalo o no lo hagas. Su fue furiosa a prepararse para otra noche de fiesta. Me quedé ahí sentado pensando que tenía razón en una cosa. Si sabía quién era cuando la conocí, y si esta era realmente su forma de ser, entonces necesitaba aceptarlo. Todo eso, esa noche, se fue a su lugar habitual, Neon Lounge. Alrededor de la 1 AM, recibí el mensaje de siempre: amor, ¿puedes mandar dinero para Uber? Se me murió el teléfono. No puedo usar la app. Usualmente, le mandaba dinero por Venmo inmediatamente. Esta vez escribí, perdón, ya estoy en la cama. Ya encontrarás la manera. Silencio total. Llegó a casa a las 3 AM, furiosa. Tuve que esperar a que Bethany terminara su turno y me llevara. Tomó una eternidad. Me alegra que hayas llegado segura. ¿Por qué no mandaste dinero? Dijiste que así eres tú. Lo acepto, pero eso no significa que tenga que financiarlo. ¿Qué? Eres una persona sociable que necesita la vida nocturna. Genial. Yo soy alguien que necesita ahorrar dinero. Ambos podemos ser nosotros. Mismos me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Pero tú siempre estaba tratando de cambiarte al sugerir que te quedaras en casa. Eso estuvo mal. Tú sé tú. Así que, ¿me estás castigando? No, te estoy aceptando. Eres una adulta a la que le gusta salir. Los adultos pagan sus propios gastos. No supo cómo responder. Se fue a la cama confundida y enojada. Los siguientes días fueron interesantes. Seri siguió esperando a que me rindiera. Mantuvo su horario habitual, pero tuvo que ser creativa. El martes por la noche se emborrachó mucho en casa con mi vodka, lo cual anoté para después. Solo compró 2 tragos en el bar en lugar de sus 6 habituales. Se fue temprano cuando sus amigas quisieron ir a otro lugar. El jueves le pidió prestados $40 a su compañera de trabajo Shanda para dinero de emergencia para gasolina. Se los gastó en happy hour. Tuvo que caminar a casa en tacones, las 2 y 3 millas. El viernes fue la verdadera prueba, el cumpleaños de su amiga Kendra. Un recorrido de bares. Amor, es el cumpleaños de Kendra. Tengo que ir, por supuesto. Diviértete. Necesitaré dinero para el autobús de fiesta y los tragos. ¿Por qué necesitarías mi dinero? Porque no tengo nada. Eso suena como algo que tienes que resolver. ¿Hablas en serio ahora mismo? Dijiste que así eres tú. Te creo. Ve y sé tú misma. Su las arregló como pudo. Les pidió dinero a sus padres. Dijeron que no. Probó con su hermana también. No. Finalmente convenció a Kendra de que le pagara el autobús de fiesta. Estuvo bebiendo un solo trago toda la noche mientras todos los demás tomaban shots. Su amiga Bethany me llamó desde el baño. ¿Qué le hiciste, Aris? Está actuando raro. Nada. Solo acepto quién es. Está pidiendo dinero prestado a todo el mundo. Es vergonzoso. Eso es entre ella y todos. Pero tú usualmente estaba habilitando un comportamiento que ella insistía era su verdadero yo. Ahora ya no. El sábado fue cuando se puso feo. Chris decidió que si yo no iba a financiar su vida nocturna, ella misma la financiaría. Publicó en Instagram: ¿quién quiere invitarle tragos a una chica esta noche? 3 tipos respondieron. Eligió al que tenía un yate en su perfil. Tene me mostró los mensajes como si fuera una amenaza. ¿Ves? Otros chicos sí aprecian a las chicas divertidas. Genial. Problema resuelto. No era la reacción que esperaba. Salió con Tene. Llegó a casa a las 11 PM, temprano para ella. Noche divertida. Él quería ir a su casa después de 2 tragos. Y yo no soy esa clase de chica. Solo quería tragos gratis. Ah, ¿cómo lo tomó? Me dijo que era una aprovechada. Y me dejó en el bar. Bueno, conseguiste 2 tragos gratis. Eso es algo. Me tiró una almohada, pero no estaba equivocado. La segunda semana, Riz cambió de táctica. Si no iba a pagar directamente, me haría pagar indirectamente. Comenzó a comerse toda la comida que yo compraba. No comer normal, comer por despecho. Preparaba comidas elaboradas para sus amigas usando mis cosas. No me dejaba nada. Empecé a guardar los no perecederos en mi auto y solo compraba artículos frescos diariamente. ¿Dónde está toda la comida? Me comí lo que necesitaba. Dijiste que eres una persona sociable. Supuse que comerías afuera. Luego, probó la guerra de servicios públicos. Dejó todas las luces encendidas. Puso el aire acondicionado en 60 grados. Duchas de 1 hora. La factura subió $150. Aquí está tu mitad de los servicios públicos. ¿La mitad? Nunca ha sido la mitad. Tienes razón. Antes estaba tratando de cambiar tu situación financiera. Ahora te acepto como una adulta independiente. No puedo pagar eso. Entonces tal vez duchas más cortas. La verdadera actitud de derecho se mostró cuando comenzó a invitar a sus amigos fiesteros a casa. Sesiones de previa ruidosas en nuestro apartamento usando mi licor, haciendo desastres. El jueves por la noche llegué a casa y encontré 8 personas en mi sala. Hola a todos. La política BYOB comienza ahora. Voy a cerrar mi gabinete con llave. Milo, no seas grosero. No soy grosero. Solo acepto quién eres. Alguien que entretiene. Los anfitriones usualmente proporcionan bebidas. Su amigo Derek. Oye, Riz dijo que eras genial. Soy genial, solo que ya no financio la fiesta. La mitad se fueron inmediatamente, sin alcohol gratis. No tenía sentido quedarse. Riz estaba mortificada. Me siguió al dormitorio
dormitorio, me avergonzaste. ¿Cómo? Al no proporcionar alcohol gratis a extraños. Son mis amigos, entonces deberían estar felices de verte sin necesitar mi vodka. Pero el pico de la actitud de derecho llegó ese fin de semana. Anunció que haría una fiesta de día el sábado en nuestro apartamento. Genial, yo estaré fuera. Tienes que ayudar a ser anfitrión, porque es tu fiesta. Vivimos juntos, ¿verdad? Tú vives tu vida social. Yo viviré la mía. El día de la fiesta no tenía nada. Sin bebidas, sin botanas, sin preparación. Les dijo a las personas que era B, Y o B a último minuto. Tal vez 12 personas aparecieron en lugar de las 30 que invitó. Se quedaron parados incómodamente con sus cervezas individuales. Llegué a casa y la encontré llorando en el dormitorio mientras la fiesta se arrastraba afuera. Esto es humillante. ¿Qué es? Parezco pobre. ¿No lo estás? Ese no es el punto. Mis amigos piensan que soy una perdedora porque no puedes proporcionar cosas gratis. Esos suenan como aprovechados, no amigos. Fue entonces cuando lo dijo, quiero cambiar. Ya no quiero ser así. ¿Cómo qué? Pobre. Incapaz de divertirme. Una carga. No eres pobre. Eliges gastar dinero que no tienes. Te diviertes. Solo que no con mi dinero. Y solo eres una carga. Si esperas que otros financien tu estilo de vida. El repentino deseo de cambio de Eris era puramente financiero. No quería dejar de ir de fiesta. Quería que yo volviera a pagarlo. Su primer intento de cambio fue conseguir un segundo trabajo. Duró exactamente 3 turnos en una cafetería antes de renunciar, porque los horarios interferían con su vida social. Luego probó un presupuesto, asignó $50 al mes para entretenimiento, se los gastó en una noche. Luego declaró que los presupuestos eran cultura tóxica de restricción. La relación implosionó cuando llegó su renta. Verán, dividíamos la renta proporcionalmente, basándose en los ingresos. Yo pagaba 65%, ella pagaba 35%, pero eso asumía que ella tenía ingresos. No puedo pagar la renta este mes. ¿Por qué no? He estado buscando trabajo. Esta economía es bruto. Renunciaste a un trabajo la semana pasada. Eso no era sostenible. Tampoco lo es no pagar la renta. Esperaba que yo la cubriera. Cuando no lo hice, se volvió loca. ¿De verdad vas a dejar que nos desalojen? Pague mi parte. Tú necesitas pagar la tuya. No puedo. Entonces, necesitas resolver algo. Pedir prestado a amigos, vender algo, conseguir un trabajo. Mis amigos no tienen dinero. Los que van de fiesta contigo 4 noches a la semana no tienen dinero. Su dio cuenta de lo que había admitido. Sus amigos fiesteros también estaban todos sin dinero, financiados por novios o padres o tarjetas de crédito. Sus padres finalmente pagaron su renta, pero le echaron un regaño severo. Su papá me llamó. ¿Qué está pasando? Liz dice que la cortaste. Dejé de financiar su vida nocturna. Ella dice que la estás abusando financieramente al no pagar sus cuentas de bar. No puede permitirse vivir. No puede permitirse ir de fiesta. Hay una diferencia. No la criamos para que dependiera de los hombres. Entonces, ¿por qué estás molesto porque no la estoy manteniendo? Colgó, pero pagaron su renta. El final llegó rápido después de eso. Liz no podía manejar la brecha entre sus expectativas de estilo de vida y su realidad. Probó todo. Creó un fondo de diversión, pidiendo donaciones por Venmo a amigos. Consiguió $12. Intentó devolver ropa que le había comprado por dinero en efectivo. Las tiendas solo ofrecían crédito de la tienda. Vendió sus bolsas de diseñador. Consiguió tal vez 20% del precio de venta. Se lo gastó en un fin de semana. Comenzó un negocio de planificación de fiestas sin capital inicial, sin clientes. Cada fracaso la hacía más desesperada. Entonces cruzó la línea. Mantengo un fondo de emergencia en efectivo. $2,000 en una caja fuerte en el closet. Llegué a casa y la encontré abierta. Faltaban $400. ¿Dónde está mi dinero? ¿El fondo de emergencia? $400 desaparecieron. Tuve una emergencia. ¿Qué emergencia? El cumpleaños de Betty. Todos iban a la sesión VIP y no podían no ir. Me robaste para servicio de botella. Pedí prestado. Te lo devolveré. ¿Con qué? ¿Dinero? ¿Cuándo? Deja de ser tan dramático. Es solo dinero. Eso fue todo. Le di 30 días de aviso para mudarse. La actitud de derecho alcanzó nuevas alturas. Afirmó que la estaba dejando sin hogar. Sus padres le habían ofrecido su cuarto de huéspedes. Dijo que arruiné su vida al no financiarla. Me acusó de ser controlador por controlar solo mi propio dinero. Amenazó con demandar por apoyo de estilo de vida establecido. El novio de su amiga era un paralegal que se rió de ella durante su mes de mudanza. Se volvió vengativa. Traía tipos al azar de los bares a casa para darme celos. La broma fue para ella. Empecé a quedarme en casa de mi amigo Terran. La dejé explicar a sus ligues por qué su compañero de cuarto no estaba ahí. La gota que derramó el vaso. Hizo una última fiesta la noche antes de mudarse. Destrozó el lugar. Lo documenté todo. Se lo mandé a sus padres. Su mamá llamó. Esta no es la hija que criamos. Esta es exactamente quien me dijo que era. Solo dejé de subsidiarla. El día de la mudanza, su papá vino con la camioneta. Inspeccionó el daño. Mándame las cuentas. Las cubriremos. Lo aprecio. Lo siento. Milo, habilitamos esto por demasiado tiempo. No es su culpa. Es una adulta. Una adulta que nunca creció porque todos siguieron pagando para que siguiera siendo una niña. La última vez que supe de Eri, estaba viviendo en casa, trabajando en la oficina de su mamá con una mesada estricta. Todavía publicaba sobre ser una mariposa social atrapada en una jaula, pero notablemente ausente de la escena nocturna. Su amiga Bethany me contactó el mes pasado. Ri pregunta por ti. ¿Cómo está? Diferente. Se va a la cama a las 10 p.m. prepara comidas. Tiene una cuenta de ahorros. Bien por ella. Dice que arruinaste su vida al aceptar quién era, al mostrarle quién realmente era sin el dinero de otra persona. Es lo mismo. No, aquí está la cosa. Nunca traté de cambiar a Ri. Quería ser una chica fiestera, viviendo un estilo de vida patrocinado. Solo dejé de ser el patrocinador. El cambio que quería no era crecimiento, era recuperar su financiamiento. El cambio real solo comenzó cuando tuvo que enfrentar la realidad. Vivir en casa a los 27, viendo a sus amigas en Instagram en lugares que no podía permitirse, trabajando de 9 a 5, que solía burlarse. Arruiné su vida. No dejé de financiar una fantasía. Ella arruinó su propia vida, construyéndola sobre la billetera de otra persona. Mi novia actual respeta el dinero porque gana el suyo propio. Salimos a veces, nos quedamos en casa a veces, y quien sugiere la actividad, la paga. Concepto revolucionario. Aparentemente, Reese quería ser aceptada por quien era mientras esperaba que yo lo pagara. Resulta que
que quien era estaba sin dinero, y eso está perfectamente bien, solo que ya no es mi problema. Pero la historia no termina ahí. Lo que no sabía entonces era que Liz había estado construyendo toda una red de mentiras y manipulaciones que se extendía mucho más allá de nuestro apartamento. Después de que se mudó, comencé a recibir llamadas extrañas. Primero fue Márquez, un tipo que conocí una vez en una fiesta. Oye, hermano, ¿sabes dónde está Liz? Me debe $200. Resulta que durante nuestros últimos meses juntos, Liz había estado pidiendo dinero prestado a conocidos casuales, prometiendo que yo lo pagaría. Márquez no era el único. Durante las siguientes semanas aparecieron más personas. Jack del gimnasio, $150 por comida de emergencia. Sara de su trabajo anterior, $300 por gastos médicos. Incluso el repartidor de pizza de nuestro edificio, $50 por cambio que nunca devolvió. La lista seguía creciendo. Había estado usando mi reputación como su garantía financiera personal, diciendo cosas como: mi novio es contador, él me ayudará a pagarte la próxima semana. El patrón era siempre el mismo: una crisis fabricada, una cantidad específica de dinero y la promesa de que yo, como el novio responsable con trabajo estable, cubriría todo eventualmente. Entonces Bethany me llamó con información que me heló la sangre. Milo, hay algo que necesitas saber sobre Eris. No quería decirte mientras estaban juntos, pero resulta que la búsqueda de trabajo de Eris había sido una mentira desde el principio. No solo no estaba buscando trabajo activamente, sino que había estado rechazando ofertas. Bethany trabajaba en una agencia de reclutamiento y le había conseguido 3 entrevistas diferentes para trabajos de nivel de entrada en administración y servicio al cliente. Liz había ido a todas, pero deliberadamente había saboteado cada entrevista. En la primera, llegó 20 minutos tarde y vistiendo ropa inapropiada. En la segunda, le dijo al gerente de contratación que solo estaba buscando algo temporal hasta que encontrara algo mejor. En la tercera, literalmente preguntó si podía tomar los viernes libres para compromisos sociales importantes. Pensé que tal vez estaba nerviosa o no sabía cómo entrevistarse, me explicó Bethany, pero cuando le ofrecí ayudarla a practicar, me dijo que no necesitaba esos trabajos porque tú la estabas cuidando. La manipulación iba aún más profundo. Liz había estado contando historias diferentes a diferentes personas sobre nuestra relación financiera. A sus padres les decía que yo insistía en pagar todo porque era tradicional y no quería que su hija trabajara. A sus amigas les decía que yo tenía tanto dinero que $400 al mes en bares no era nada para mí. A los tipos en las aplicaciones de citas que usaba para conseguir tragos gratis les decía que era una estudiante de arte independiente cuyo novio la apoyaba en su creatividad. El problema era que yo nunca había visto evidencia de ningún arte. Cuando le pregunté a Bethany sobre esto, se rió nerviosamente. Milo, Liz no hace arte, ni siquiera le gusta el arte. La única vez que fuimos a un museo, se quejó todo el tiempo y se fue después de 20 minutos para ir a comprar. Pero la revelación más perturbadora vino cuando recibí una llamada de Dan, el hermano mayor de Eris, quien vivía en otro estado. Oye, sé que tú y mi hermana terminaron, pero necesito preguntarte algo. ¿Ella realmente tuvo esa emergencia médica el mes pasado? ¿Qué emergencia médica? Nos pidió $800 para un procedimiento médico no cubierto por él. Seguro mamá y papá se lo mandaron inmediatamente. Pero ahora que mencionas que ustedes rompieron por problemas de dinero, mi estómago se hundió. Durante el mes que estaba haciendo que Liz pagara sus propios gastos, ella había estado ejecutando estafas elaboradas con su familia también. No había habido ninguna emergencia médica. Había usado el dinero para una semana completa de fiestas, incluyendo un viaje de fin de semana a un resort con sus amigas que había visto en su Instagram. Dan estaba furioso. Hemos estado enviándole dinero para emergencias durante meses. Accidentes de auto que nunca reportó al seguro, problemas dentales que nunca mencionó a su dentista. Incluso una vez afirmó que necesitaba dinero porque le habían robado, pero nunca presentó un reporte policial. La familia de Eris había estado siendo estafada sistemáticamente y yo había sido involuntario cómplice al proporcionarle estabilidad financiera que le daba credibilidad a sus mentiras. Pero Dan tenía más información. También contacté a algunas de sus amigas de la universidad. Milo, este patrón no comenzó contigo. Ha estado haciendo esto durante años. Me contó sobre su exnovio antes que yo, Taylor, quien había durado solo 8 meses antes de darse cuenta de que Liz estaba acumulando deudas de tarjetas de crédito a su nombre. Y antes de Taylor hubo Jack, quien había pagado por un costoso viaje a Europa que Liz había prometido pagarle de vuelta con su trabajo de consultoría freelance, trabajo que nunca existió. Cada novio piensa que es el primero en ver su lado vulnerable, explicó Dan. Cada uno piensa que puede salvarla o ayudarla a establecerse, pero nunca se trata de necesitar ayuda. Se trata de encontrar a alguien dispuesto a financiar un estilo de vida que no puede permitirse. Esta información me hizo replantear todos nuestros 18 meses juntos, todos esos momentos íntimos donde me había contado sobre sus inseguridades financieras y cómo se sentía vulnerable por no tener un trabajo estable. ¿Habían sido todos calculados? Las lágrimas cuando hablábamos sobre dinero eran reales, o había perfeccionado el arte de hacer que los hombres se sintieran como protectores en lugar de personas siendo aprovechadas. Recordé una conversación específica que habíamos tenido alrededor del mes 4 de nuestra relación. Habíamos estado viendo una película sobre una mujer que luchaba financieramente. Iris había comenzado a llorar. Es tan estresante no tener seguridad financiera. Había dicho, a veces siento que soy una carga para las personas que amo. En ese momento me había derretido. La había abrazado y le había dicho que nunca sería una carga, que estábamos en esto juntos. Había sentido como si estuviera viendo su lado vulnerable real, su humanidad debajo de la personalidad de fiesta. Ahora me daba cuenta de que, probablemente, había sido una actuación que había perfeccionado en múltiples relaciones. El momento, las lágrimas, incluso la elección de la película, probablemente todo había sido orquestado para crear el escenario perfecto para que yo ofreciera apoyo financiero sin que ella tuviera que pedirlo directamente. Lo más perturbador era darme cuenta de cuán sofisticadas eran sus manipulaciones. Nunca había sido tan simple como págame las cosas. En cambio, había creado situaciones donde yo me sentía como el héroe, el proveedor, el novio comprensivo que apoyaba a su pareja a través de tiempos difíciles.
Cuando le compré esa chaqueta cara, después de que perdió la suya en un bar, me había sentido reflexivo y cariñoso. Cuando cubría sus Ubers porque no era seguro que una mujer tomara transporte público sola por la noche, me había sentido protector. Cuando pagaba por cenas porque tenía un día difícil en su búsqueda de empleo, me había sentido solidario. Cada gasto había venido con una narrativa que me hacía sentir bien conmigo mismo, en lugar de usado. Esa era la verdadera habilidad de Eris, no solo conseguir dinero de la gente, sino hacer que se sintieran como mejores personas por dárselo. Dan me contó más sobre la historia familiar de Eris. Nuestros padres son personas exitosas y trabajadoras. Papá es ingeniero, mamá dirige su propia práctica contable. Criaron a 4 hijos y todos nosotros somos independientes financieramente, excepto Eris. Desde la universidad siempre ha habido algún drama. Primero fue necesitar dinero extra para libros de texto, luego gastos de Seorati no presupuestados, después emergencias de auto cuando comenzó a trabajar. Mamá y papá siguieron ayudando porque pensaban que era mala suerte temporal, pero ahora veo el patrón. Cada emergencia sucedía justo después de grandes gastos sociales. Necesitaba dinero para gastos médicos después de un viaje caro a Las Vegas. Su auto se descompuso después de una semana, gastando mucho en restaurantes elegantes. Su trabajo despidió a todos justo después de que había comprado un guardarropa completamente nuevo. Lo que era especialmente inquietante era que Eris había logrado mantener a todas estas fuentes de financiamiento separadas entre sí. Sus padres no sabían sobre el dinero que estaba obteniendo de mí. Yo no sabía sobre las emergencias familiares. Sus exnovios no sabían sobre los préstamos de amigos. Había creado compartimentos separados para que nadie viera la imagen completa de cuánto dinero estaba extrayendo de las personas en su vida. La cosa más loca, añadió Dan, es que Eris no es estúpida, es realmente inteligente. Si aplicara la misma energía y creatividad que usa en estas estafas a un trabajo real, probablemente sería exitosa, pero se ha convencido a sí misma de que está por encima del trabajo regular. Esto me recordó algo que Eris había dicho una vez durante una discusión sobre empleos. No fui a la universidad para terminar en algún cubículo sin alma como todos los demás. En el momento había sonado como idealismo juvenil. Ahora me daba cuenta de que era arrogancia que usaba para justificar su estilo de vida parasitario. Pero la conversación con Dan también me dio algo de perspectiva sobre por qué Eris había reaccionado tan fuertemente cuando dejé de financiar su estilo de vida. No se trataba solo de perder acceso a mi dinero, se trataba de que su sistema completo estaba comenzando a desmoronarse. Después de que rompieron, me explicó Dan, comenzó a apretar más a la familia para obtener dinero. Pero cuando comenzamos a hacer más preguntas, sus historias no cuadraban. Y cuando contactamos a ustedes, los padres de Eris habían finalmente comenzado a conectar los puntos. El dinero para gastos médicos que había pedido la misma semana que había publicado fotos de cenas caras en Instagram. Las emergencias de auto que nunca involucraron llevar realmente el auto a un mecánico. Los despidos de trabajos donde sus supervisores decían que ella había renunciado sin aviso. Mamá estuvo llorando durante horas cuando se dio cuenta de cuánto dinero habíamos estado enviándole durante años, dijo Dan. No porque fuera mucho dinero para nosotros, sino porque se sintió como tal tonta. Y porque se dio cuenta de que, al habilitar esto, habíamos estado dañando a Eris también. Esta última parte resonó conmigo. Durante toda mi relación con Eris, había luchado con sentimientos de culpa sobre no apoyarla lo suficiente, pero ahora me daba cuenta de que, al financiar su estilo de vida, no la había estado ayudando, la había estado incapacitando. ¿Sabes qué es lo más triste? Continuó Dan. Eris solía ser diferente. En la secundaria, tenía un trabajo de medio tiempo, ahorraba su dinero, incluso me prestó $100 una vez cuando necesitaba dinero para una cita. No sé cuándo cómo cambió, pero en algún momento decidió que trabajar era para otras personas. Después de colgar con Dan, me quedé despierto esa noche pensando en todo lo que había aprendido. Me sentía estúpido por haber sido manipulado, pero también aliviado de haber confiado en mis instintos cuando finalmente dije que no. Si hubiera seguido cediendo, ¿por cuánto tiempo habría continuado? ¿Años? ¿Décadas? También pensé en todas las señales de alerta que había ignorado o racionalizado. Como Eris nunca tenía dinero, pero siempre tenía ropa nueva. Como sus búsquedas de trabajo nunca parecían involucrar aplicaciones reales o entrevistas. Como siempre, tenía una razón por la cual cualquier trabajo específico no era adecuado para ella. Como sus emergencias financieras siempre tenían una urgencia que impedía una planificación cuidadosa. Como se enojaba cuando yo sugería alternativas más baratas a sus actividades caras. Pero lo que más me molestaba era recordar cuántas veces había dudado de mí mismo. Cuando me había sentido incómodo por sus gastos, me había dicho a mí mismo que estaba siendo tacaño. Cuando había notado inconsistencias en sus historias sobre trabajo, me había dicho a mí mismo que estaba siendo demasiado suspicaz. Cuando había sentido que algo no estaba bien con nuestra dinámica financiera, me había dicho a mí mismo que estaba siendo poco romántico. Eris era hábil en hacer que cuestionara mis propios sentimientos y percepciones. Cuando expresaba preocupaciones, ella las reformulaba como defectos de carácter míos. Si me preocupaba por el dinero, era porque era tacaño. Si quería que contribuyera más, era porque era controlador. Si sugería que se enfocara más en el trabajo, era porque era aburrido y no entendía su espíritu libre. Había conseguido que internalizara la idea de que ser un buen novio significaba no hacer preguntas sobre dinero, no establecer límites y siempre decir sí a sus necesidades financieras. Un mes después, recibí una llamada que no esperaba. Era Taylor, el exnovio de Eris anterior a mí. Oye, sé que esto es raro, pero el hermano de Eris me dio tu número. Dijo que podríamos querer hablar. Taylor había estado siguiendo un viaje similar al mío de descubrir la verdad sobre Eris. Después de que rompieron, había comenzado a recibir llamadas de personas a las que Eris le debía dinero, todas pensando que él todavía era responsable de sus deudas. Hermano, pensé que era el único lo suficientemente estúpido como para caer en eso, me dijo Taylor, pero escuchar tu historia es como déjà vu, hasta las mismas líneas. ¿Por qué estás tratando de cambiarme? Así soy yo. Taylor me contó su propia versión de mi historia, los mismos gradual escalation de gastos, las mismas crisis financieras fabricadas, incluso los mismos tipos de manipulación emocional. La diferencia, me dijo, es que me tomó 2 años darme cuenta. Tú fuiste más inteligente
inteligente, pero Taylor también me contó algo que me puso la piel de gallina. Después de que rompieron, Reese había seguido usando su información para aplicar a tarjetas de crédito. Él solo se había dado cuenta cuando los acreedores comenzaron a llamar a su trabajo. Tuve que cambiar mi número de seguro social, hombre. Ella había memorizado toda mi información financiera y la había estado usando durante meses después de nuestra ruptura. Esto me hizo revisar inmediatamente mi propio crédito. Afortunadamente, no encontré nada sospechoso, pero cambié todas mis contraseñas y puse alertas de fraude en mis cuentas de todos modos. Taylor y yo terminamos manteniendo el contacto. Había algo catártico sobre hablar con alguien que había pasado exactamente por la misma experiencia. También me ayudó a procesar algunos de los sentimientos complicados que tenía sobre toda la situación. ¿Alguna vez te sientes como el malo?, le pregunté durante una de nuestras conversaciones. Todo el tiempo, hermano, especialmente cuando veo sus publicaciones de redes sociales sobre aprender a ser independiente y crecer como persona. Hace que parezca que nosotros fuimos los que la mantuvimos atrás. Eso era exactamente lo que había estado sintiendo. Las publicaciones de Instagram de Reese sobre su viaje de crecimiento personal y aprender autoestima implicaban sutilmente que sus exnovios habían sido tóxicos o controladores. Para cualquiera que no conociera la historia completa, parecía que ella era la víctima que finalmente había escapado de relaciones poco saludables. Pero aquí está la cosa, continuó Taylor. Nosotros no la mantuvimos atrás, la habilitamos. Hay una diferencia. Tenía razón. Mantener a alguien atrás sería prevenir activamente su crecimiento. Habilitar era eliminar las consecuencias naturales que la motivarían a crecer. Durante este periodo, también comencé a reflexionar sobre por qué había sido tan susceptible a la manipulación de Reese en primer lugar. Hablé con mi terapeuta sobre ello, y ella me ayudó a ver algunos patrones en mi propia psicología que me habían hecho vulnerable. Tienes una fuerte necesidad de sentirte necesitado, me explicó. Reese era muy buena creando situaciones donde te sentías como un héroe por ayudar. También me di cuenta de que había sido criado con la idea de que los hombres deben ser proveedores, y Reese había explotado esa programación cultural. Ella sabía intuitivamente cómo hacer que yo sintiera que pagar por las cosas era parte de ser un buen hombre, incluso cuando se había vuelto desequilibrado e insostenible. Además, añadió mi terapeuta, las personas como Reese a menudo apuntan a individuos con empleo estable y personalidades empáticas. No eres estúpido por haber sido engañado, eres humano. Esto me ayudó a procesar algo de la vergüenza que había estado sintiendo. Había estado tan enojado conmigo mismo por no ver las señales más temprano, pero mi terapeuta me ayudó a entender que Reese había sido deliberadamente deceptiva. Las víctimas de manipulación financiera no son ingenuas, son personas normales que confían demasiado en alguien que no lo merece. 6 meses después de nuestra ruptura, recibí un mensaje de texto inesperado de Reese. Hola Milo, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero quería disculparme. He estado en terapia y finalmente estoy entendiendo algunas cosas sobre mí misma. No espero que me perdones, pero quería que supieras que reconozco que no te traté de manera justa. Espero que estés bien. Mi primera reacción fue sospecha. ¿Era esto otra manipulación? Estaba preparando el terreno para pedirme dinero de nuevo, pero luego recordé algo que mi terapeuta había dicho. La recuperación real incluye hacer reparaciones, pero las reparaciones reales no piden nada a cambio. Le respondí de manera simple. Aprecio la disculpa. Me alegra escuchar que estás trabajando en ti misma. No oí nada más de ella durante varios meses. Luego, Dan me llamó con una actualización. No vas a creer esto, pero Reese realmente parece estar cambiando. Ha estado viviendo en casa durante 8 meses ahora, trabajando en la oficina de mamá, y realmente está ahorrando dinero. También está pagando de vuelta algo del dinero que nos debe. Era difícil de creer, pero Dan sonaba genuinamente sorprendido y esperanzado. Lo más loco es que finalmente admitió cuánto dinero había estado tomando de todos. Se sentó con mamá y papá y hizo una lista completa. Fueron miles de dólares durante varios años, pero ahora está en un plan de pago para devolverlo todo. Y la fiesta, completamente detenida. Sale tal vez una vez al mes, y cuando lo hace, ella paga. Sus viejas amigas piensan que se volvió aburrida, pero ha hecho nuevas amigas a través del trabajo. Personas que realmente trabajan y pagan sus propias cuentas. Parte de mí se sintió aliviado de escuchar esto. A pesar de todo lo que había pasado, no quería que Reese fuera miserable para siempre. Si realmente estaba creciendo y cambiando, eso era algo bueno. Pero otra parte de mí se sintió, no exactamente enojado, pero algo complicado. Había tomado golpear fondo completo, vivir en casa a los 27, perder todas sus amistades basadas en fiestas, enfrentar la perspectiva de un futuro sin nadie que financiara su estilo de vida para que finalmente cambiara. Todos los meses que había tratado de hablar con ella sobre dinero, todas las veces que había sugerido suavemente que podría beneficiarse de más estabilidad, nada de eso había importado hasta que las consecuencias se volvieron imposibles de evitar. Me hizo pensar en cuántas relaciones terminan innecesariamente porque una persona está esperando que la otra cambie, mientras que la otra persona no tiene motivación para cambiar porque no hay consecuencias reales por no hacerlo. Un año después de nuestra ruptura, estaba en una nueva relación con Sara, una enfermera que conocí a través de amigos mutuos. La diferencia era asombrosa. Sara pagaba sus propias cuentas, tenía una cuenta de ahorro saludable, y cuando salíamos, a menudo insistía en dividir las cuentas o alternábamos quién pagaba. Nunca había emergencias que requerían rescate financiero. Nunca había dramas sobre dinero en absoluto. Al principio, casi me sentía incómodo por lo fácil que era. Había estado tan acostumbrado al estrés constante y la negociación alrededor del dinero con Reese que una relación sin drama financiero se sentía casi aburrida. ¿Estás segura de que no quieres que pague?, le pregunté a Sara después de que había insistido en pagar por nuestra cena de cita. Ella se rió. Milo, tengo un trabajo. Puedo permitirme mi propio sushi. Era refrescante, pero también me hizo darme cuenta de cuánto estrés había estado cargando durante mi relación con Reese. Había estado viviendo en constante ansiedad sobre dinero, siempre esperando el próximo gasto inesperado o crisis financiera. Con Sara, podía relajarme y disfrutar nuestro tiempo juntos sin preguntarme constantemente cuánto me iba a costar. Sara también me ayudó a entender cómo se suponía que funcionaran las relaciones saludables. Cuando
tenía un mal día en el trabajo, ella me ofrecía apoyo emocional, no una solución financiera. Cuando quería hacer algo divertido, hacía un presupuesto para ello, esperaba hasta que pudiera permitírselo. Cuando enfrentaba desafíos, los veía como problemas que resolver, no como emergencias que requerían que otra persona la rescatara. Nunca entendí por qué las parejas pelean por dinero. Me dijo una vez, solo tienes que ser honesto sobre lo que puedes permitirte y vivir dentro de esos medios. Sonaba tan simple cuando lo decía de esa manera, pero había aprendido que para algunas personas como Riz, la honestidad sobre el dinero amenazaba todo su estilo de vida. Cerca del segundo aniversario de nuestra ruptura, recibí otra actualización de Dan. Riz se había mudado a su propio apartamento, había sido promovida en el trabajo, incluso estaba saliendo con alguien nuevo, un compañero de trabajo que conocía completamente su historia financiera y aún así quería estar con ella. Lo más loco, me dijo Dan, es que realmente parece feliz. No feliz de la manera maniática en que solía ser cuando estaba de fiesta, sino genuinamente contenta, como si hubiera encontrado paz consigo misma. Eso es genial, le dije, y lo decía en serio. También me pidió que te dijera algo. Si alguna vez hablaba contigo, quiere que sepas que dejar de pagarle fue la mejor cosa que alguien había hecho por ella. Dijo que si hubiera seguido habilitando su comportamiento, nunca habría crecido. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante 2 años, había luchado con la culpa de si había sido demasiado duro, si podría haber manejado las cosas de manera diferente, si había abandonado a alguien que necesitaba ayuda. Saber que Riz misma reconocía que mi crueldad había sido en realidad amabilidad, que establecer límites había sido el empuje que necesitaba para cambiar su vida, me dio un cierre que no sabía que necesitaba. También me enseñó una lección importante sobre el amor y las relaciones. A veces, amar a alguien significa no rescatarlo. A veces, la cosa más amorosa que puedes hacer es permitir que alguien enfrente las consecuencias naturales de sus elecciones. Había pasado tanto tiempo pensando que un buen novio debería apoyar a su pareja sin importar que había perdido de vista la diferencia entre apoyo y habilitación. El apoyo real ayuda a alguien a crecer y desarrollar independencia. La habilitación los mantiene dependientes y los previene de desarrollar sus propias fortalezas. Reflexionando sobre toda la experiencia, me di cuenta de que mi relación con Riz me había enseñado tanto sobre mí mismo como sobre ella. Me había enseñado sobre la importancia de límites, sobre la diferencia entre generosidad y ser aprovechado, y sobre cómo reconocer manipulación emocional. Pero también me había enseñado algo más profundo sobre el cambio. Toda la presión, conversación, súplica y argumentación del mundo no puede hacer que alguien cambie si no quiere hacerlo. El cambio real solo viene cuando las consecuencias de no cambiar se vuelven más dolorosas que el trabajo duro de crecimiento personal. Al final, no arruiné la vida de Riz al dejar de financiar su estilo de vida. Le di la oportunidad de construir una vida real en lugar de una fantasía, y aunque tomó golpear fondo para que ella aprovechara esa oportunidad, finalmente lo hizo. Ahora, cuando veo parejas luchando con desequilibrios financieros, trato de compartir lo que aprendí. No que la gente deba ser cruel o despiadada, sino que hay una diferencia entre ser solidario y ser un cajero automático. Que establecer límites no es falta de amor, es la forma más amorosa de forzar el crecimiento. Y que a veces, la cosa más amable que puedes hacer por alguien es dejar de hacer las cosas fáciles para ellos, para que puedan aprender a hacerlas por sí mismos. Mi novia actual respeta el dinero porque gana el suyo propio. Salimos a veces, nos quedamos en casa a veces, y quien sugiere la actividad la paga. Concepto revolucionario. La historia de Riz y mía terminó siendo sobre mucho más que dinero. Era sobre crecer, sobre límites, sobre la diferencia entre amor y habilitación, y sobre cómo a veces dejar ir a alguien es la única manera de darle la oportunidad de encontrarse a sí mismo. Aparentemente, Riz quería ser aceptada por quien era mientras esperaba que yo lo pagara. Resulta que quien realmente era estaba enterrada bajo años de dependencia financiera y derecho, y una vez que esas capas fueron despojadas, pudo finalmente convertirse en la persona que tenía el potencial de ser todo el tiempo. Eso está perfectamente bien, y definitivamente ya no es mi problema, pero me alegra que ya no sea su problema tampoco.